Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 71. Dilemas de las guarderías, parte 5. Collar alto. Dos palabras, pequeñas en su composición, pero que en ese momento contenían una frustración casi sin precedentes. No. Eso no era ni justo ni cierto, así que quizá frustración no era la palabra adecuada. Más bien, pura exasperación. Nolan lo que jadeaba mientras corría por una de las muchas calles bulliciosas de Orangetown, esquivando a los ciudadanos confundidos y desconcertados, mientras perseguía frenéticamente al pequeño y adorable Growlithe que le habían dejado a su cuidado. A su lado, Meadow hacía prácticamente lo mismo. El pequeño Bulbasaur jadeaba en busca de oxígeno, que no llegaba a sus pulmones con la suficiente rapidez. Tras separar con éxito al dulce y juguetón Pokémon de tipo fuego del bebé en el cochecito, Nolan recibió una buena reprimenda de la madre, quien amenazó furiosa con llamar a la policía si volvía a ver a Nolan o a Fan cerca de su bebé. El chico rubio se disculpó profusamente por el comportamiento del Pokémon, y tanto la madre como el bebé se marcharon, conmocionados pero ilesos tras el encuentro. Nolan se giró entonces para reprender a Fan, pero el pequeño travieso le ladró alegremente antes de salir corriendo de nuevo, con su energía hiperactiva inagotable. Sinceramente, el pequeño tuvo suerte de ser tan adorable. De lo contrario, Nolan habría estado tentado de soltar a todos sus demás Pokémon contra él para someterlo a golpes después de todos los problemas que había causado. Y lo peor era que Nolan sabía que Fan no intentaba causar problemas a propósito. Simplemente era insaciablemente curioso. El problema parecía ser que el Pokémon cachorro no sabía cómo controlar esa curiosidad, y en ese momento Nolan no tenía tiempo para intentar enseñarle a la joven criatura esa habilidad tan básica para la vida. Al fin y al cabo, todavía tenían que encontrar a 4 Pokémon desaparecidos, y ahí era donde realmente debían centrarse ahora. No en perder el tiempo corriendo por las calles de Pueblo Naranja tras un cachorro hiperactivo y juguetón. Colmillo. Vuelve, muchacho. Insistió Nolan, con un dolor punzante en el costado mientras corría por el pavimento, manteniendo la mirada fija en la pequeña bola de pelusa que perseguía. No tenemos tiempo para esto. Pero no sirvió de nada. Growlithe. Ladró Fan alegremente por encima del hombro al chico rubio que lo perseguía, moviendo la cola sin parar. Era obvio que el Pokémon cachorro disfrutaba del juego que creía que estaban jugando, y no mostraba ninguna intención de parar. Saur. Bulbasaur. Gritó Meadow a sus compañeros Pokémon, cansada y frustrada también por las payasadas de Fan. Era obvio que la pequeña criatura verde no estaba nada contenta. Bulba. Sus protestas resultaron tan ineficaces como las de su amado humano. Ágil. Ágil, ágil, ágil. Rió Fan, de verdad rió, al esquivar con éxito otro de los intentos de Nolan por atraparlo. El Pokémon cachorro era completamente ajeno a la urgencia de la situación y parecía estar pasándoselo en grande, para disgusto de Nolan y Meadow. Este Pokémon. Gruñó Nolan con fastidio tras tropezar y casi caer de bruces. El señor Tanga dijo que Fan sería de gran ayuda para encontrar al Pokémon perdido, pero esto no es exactamente lo que tenía en mente, Saur. Meadow suspiró profundamente, asintiendo con la cabeza al chico, y su ceño fruncido reflejaba el de Nolan. Pero luego las cosas empeoraron. Las payasadas de Fan de repente dejaron de ser simplemente irritantes. Se volvieron francamente aterradoras. De repente, sin previo aviso, el juego de persecución de Fan lo sacó de la seguridad del pavimento y lo llevó a la carretera. El adorable Pokémon de tipo fuego ladró alegremente de nuevo, completamente ajeno al peligro. Brullar. Nolan juraría que el corazón se le paró al ver el enorme camión que se precipitaba hacia el coche, con Fan justo en su trayectoria. El chico rubio se quedó paralizado, con la boca abierta de horror, incapaz de hacer nada más que observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. Brullar. El claxon del camión resonó de nuevo, un estruendo tan atronador que pareció sacudir toda la calle, rompiendo la habitual paz y tranquilidad del pintoresco pueblecito. Sin excepción alguna, todos los que estaban en la calle se detuvieron y se volvieron a mirar. El fuerte chirrido fue tan repentino e inesperado. ¿Growlithe? Sin apenas preocupaciones, Fan se giró inocentemente, con los ojos muy abiertos y curiosos. Sin embargo, la curiosidad se transformó en horror al ver no solo el coche que se precipitaba hacia él, sino también su propio destino. Y no pintaba bien. «Growlithe», exclamó el Pokémon cachorro sorprendido. El Pokémon de tipo fuego parecía diminuto. El miedo se apoderó de su postura y expresión, paralizado por el pánico.
Fan se quedó clavado en el sitio, completamente indefenso. Brullar. Y el coche se acercaba cada vez más. El chirrido de los frenos del vehículo contra el asfalto fue suficiente indicio para alertar a todos los presentes de que era imposible que pudiera detenerse a tiempo. Nolan temía que sus cuerdas vocales se rompieran al pronunciar esa pequeña palabra, que casi le salía de la garganta. Pero no podía evitarlo. La aterradora visión del destino mismo abalanzándose sobre su pequeño amigo peludo bastó para sacarlo del ensimismamiento en el que se había sumido, impulsando al chico rubio a actuar con rapidez. En una temeridad que le habría acortado la vida a su padre y probablemente le habría valido un castigo eterno, el chico, generalmente sensato, hizo algo increíblemente estúpido. Él también salió corriendo a la carretera. Los transeúntes contuvieron el aliento horrorizados cuando el niño casi se interpuso entre el vehículo y el peligro. El rostro de Meadow palideció de pánico, pero Nolan era ajeno a todo. Lo único que importaba era salvar a Fan. Nolan tenía que asegurarse de que el Pokémon cachorro saliera ileso. Él tenía que hacerlo. Un leve quejido de dolor escapó de los labios de Nolan al impactar su espalda contra el asfalto, pero el chico rubio no se dejó amedrentar. Sin siquiera pensarlo dos veces por miedo a arrepentirse, Nolan reaccionó y rodó por la carretera, recogiendo al tembloroso Fan entre sus brazos. Con apenas un nanosegundo de margen, el chico rubio logró apartarse a sí mismo y al tembloroso Pokémon de tipo fuego del camino del coche justo a tiempo. Este pasó inofensivamente junto a ellos, para alivio de todos los presentes. «¡Idiota loco!», bramó de repente una voz furiosa mientras el tembloroso Nolan se ponía de pie lentamente, aún aferrado al tembloroso Pokémon cachorro en sus brazos. Podría haberlos matado a los dos. ¿Por qué no aprendes a sujetar a esa cosa tonta con correa si no puedes evitar que se meta en la carretera así? Niño estúpido. Y sin siquiera detenerse a comprobar si estaban bien, el conductor del coche simplemente hizo un gesto obsceno con la mano a Nolan y Fan antes de arrancar de nuevo a toda velocidad. Aturdido por la horrible experiencia que acababa de presenciar, Nolan retrocedió rápidamente hacia el pavimento, casi paralizado por el shock. Fan, temblando de miedo en brazos del chico, se encontraba prácticamente en el mismo estado de pánico. Bulbasaur. Los gritos de pánico de la compañera de Nolan bastaron para que el chico volviera a la realidad. Miró a la pequeña Bulbasaur, observando sus rasgos preocupados, antes de esbozar una sonrisa de tranquilidad increíblemente débil, por no decir forzada. «Estoy bien, Meadow», le susurró a la pequeña criatura verde a la que amaba con fervor, atrayéndola también hacia sí y apretándola para recordarle que seguía allí y que estaba bien. «Ahora estamos todos bien». Respirando hondo para calmar sus nervios alterados, Nolan dio un respingo al verse rodeado de repente por un grupo de ciudadanos preocupados en la calle, quienes lo acribillaban a preguntas para confirmar que el chico rubio estaba ileso. Tardó unos minutos en asegurarles a todos que él y Fan estaban perfectamente, pero finalmente logró despedirlos con un gesto. Por fin, cuando se quedó a solas con los dos Pokémon, el rostro de Nolan se endureció. «Fan. Eres un Growlithe muy malo», gritó el chico rubio con severidad, levantando al llorón Pokémon cachorro y sosteniéndolo hasta que quedaron a la altura de sus ojos. «Por eso mismo no puedes seguir huyendo. Es peligroso. Podríamos habernos lastimado mucho». El adorable Pokémon de tipo fuego bajó la cabeza con tristeza, con expresión de arrepentimiento. Nolan frunció el ceño, sintiendo ya cómo se le enternecía el corazón al ver a aquella bolita de pelo hiperactiva con cara de culpable y avergonzada. El chico dejó escapar un suspiro resignado mientras su expresión y tono se suavizaban. Era tan ingenuo. «¿Estás bien, Fan?», preguntó Nolan con una voz mucho más suave, lo que provocó que Fan sollozara, pero al menos le sostuvo la mirada. «Ya no tienes por qué tener miedo, muchacho. Ahora estás a salvo». Gruñido, «De acuerdo», suspiró Nolan mientras acomodaba a Fan en brazos, pellizcándole el puente de la nariz con la mano libre. De repente se sintió agotado, y aún les quedaba mucho trabajo por delante. Sabía que lo haría más fácil. «Bien. No vamos a repetir esto. De ahora en adelante, te quedas aquí en mis brazos, donde puedo vigilarte, ¿entendido?». «Ágil», Fan gimió de nuevo, asintiendo lentamente con su pequeña cabeza peluda. Nolan notó lo disgustado que parecía el pequeño y adorable Growlithe por su mal comportamiento, así que suavizó aún más su expresión. Le dedicó al Pokémon cachorro una dulce sonrisa y lo abrazó con fuerza. «No estoy enfadado, Fan», aseguró amablemente el chico de pelo dorado al pequeño Pokémon de tipo fuego, «solo estaba asustado por ti».
Growlithe. Fan aún parecía algo preocupado por si había molestado a Nolan, pero se acurrucó contra él. Era evidente que la tensión entre el niño y el adorable Pokémon se estaba disipando. Al sentir que la situación había sido resuelta adecuadamente, Nolan rápidamente volvió al trabajo. Bien, dijo el chico rubio mientras sonreía a Meadow y Fang. Ahora busquemos a esos Pokémon desaparecidos. Estén atentos, ustedes dos. Podrían estar escondidos en cualquier parte. Bulba. Crece ligero. Sonriendo ante sus entusiastas respuestas, Nolan se puso en marcha calle abajo, mucho más digno esta vez. Seguía llevando a Fan en brazos, mientras Meadow lo seguía de cerca. Juntos, los tres comenzaron a escudriñar la calle en busca de algún rastro del Pokémon desaparecido. Apenas habían transcurrido 10 segundos desde que reanudaron la búsqueda cuando otro alboroto sacudió aquella calle de Pueblo Naranja. En concreto, un fuerte clamor se oyó más adelante. ¿Qué está pasando ahora? Nolan no pudo evitar gemir de desesperación, cansado de otro desastre en el que podría haberse involucrado accidentalmente. Por suerte para Nolan, la suerte parecía estar de su lado esta vez. El suceso que se desarrollaba a poca distancia calle arriba no era malo. De hecho, era algo muy bueno. Una enorme nube de polvo borrosa. Una enorme nube de polvo borrosa que me resultaba vagamente familiar. Una enorme nube de polvo borrosa se precipitaba por el medio de la calle hacia ellos a velocidades casi demenciales, alarmando a todos los ciudadanos que se encontraban a su paso. Doduo. La enorme nube de polvo borrosa no era otra que Doduo, uno de los Pokémon que habían desaparecido de la guardería Pokémon. Nolan sonrió radiante. Quizás esta misión de reunir a los 4 fugitivos sería más fácil de lo que había pensado. Oye. Doduo. Gritó Nolan al Pokémon pájaro gemelo, agitando los brazos frenéticamente. Había esperado que al menos una de las cabezas de la extraña criatura lo recordara de la guardería y volviera con él por las buenas. Para. Doduo. No hubo tanta suerte. Doduo. Graznaron y chillaron con fuerza las 2 cabezas de la extraña criatura, pero Doduo no dio señales de detenerse ni de aminorar la marcha. Al contrario, aceleró el paso, continuando su camino calle abajo en una frenética carrera de huellas y plumas. Nolan gimió ruidosamente, mostrando fastidio e incredulidad. Claro que no podía ser tan sencillo. Un ceño fruncido apareció de inmediato en el rostro del chico rubio, y cualquier esperanza de que la tarea fuera fácil se desvaneció al instante. Nolan cambió de rumbo rápidamente, regresando por donde había venido mientras corría tan rápido como sus piernas se lo permitían. Meadow lo seguía de cerca, y Fang aún permanecía acurrucado en sus brazos. Los tres tenían la mirada fija en el Pokémon pájaro gemelo que se encontraba delante de ellos. La persecución comenzó. Mientras tanto, en el sector este del encantador pueblecito conocido como Pueblo Naranja, Ash y Pikachu se acercaban a la zona que Nolan les había asignado para explorar, el extenso parque del pueblo. El dúo humano Pokémon se encontraba justo frente a la entrada principal del parque, con sonrisas radiantes y llenas de esperanza en sus rostros mientras observaban el área que se extendía más allá. El Parque Municipal de Orange, en pocas palabras, era un oasis verde enclavado en el corazón de este pintoresco pueblo, un espectáculo digno de admirar. El parque en sí era una obra maestra de la naturaleza, con extensos prados salpicados de vibrantes macizos de flores y elegantes sauces que susurraban secretos a la suave brisa. Un arroyo serpenteante, brillante como una cinta de plata, se abría paso a través del parque, con sus orillas adornadas con nenúfares en flor. El aire vibraba con los alegres trinos de los Pokémon de tipo volador y el suave zumbido de los de tipo bicho, creando una sinfonía de sonidos armoniosos. Pero fue el perímetro del parque lo que realmente se robó el protagonismo. Una imponente verja de hierro, meticulosamente elaborada con intrincados remolinos y ornamentos, rodeaba el parque como un abrazo protector. La gran puerta, testimonio de la historia y la artesanía del pueblo, se erguía como un majestuoso centinela, dando la bienvenida a los visitantes a este santuario de belleza natural. Tampoco sorprendió que, en un cálido día de verano como este, el parque rebosara de vida, una armoniosa mezcla de humanos y Pokémon. Niños, con los ojos brillantes de alegría, perseguían a algún Pidgey juguetón, y sus risas resonaban en el aire. Familias enteras disfrutaban de picnics a la sombra de robles centenarios, compartiendo historias y risas. Entrenadores Pokémon, deseosos de poner a prueba sus habilidades, participaban en combates amistosos, donde sus Pokémon demostraban sus impresionantes capacidades.
Ante los ojos brillantes de Ash y Pikachu, se desplegaba una vibrante escena de camaradería y alegría, un testimonio del poder de la naturaleza y la conexión entre humanos y Pokémon. El aire, impregnado del aroma a hierba recién cortada y flores en plena floración, estaba lleno de una sensación de paz y felicidad, un recordatorio de que incluso en el ajetreo del mundo, se pueden encontrar momentos de tranquilidad y alegría compartida en los lugares más inesperados. En definitiva, el parque de Orange Town le recordaba mucho a Ash el parque de su pueblo natal, Pueblo Paleta, donde él y Nolan habían pasado incontables horas jugando de niños. Y fue por esa nostalgia que, con una sonrisa cariñosa y nostálgica en el rostro del chico de cabello azabache, Ash se giró para mirar a su fiel amigo y compañero. Bueno, este es el lugar, Pikachu. Anunció Ash alegremente al pequeño Pokémon de tipo eléctrico que estaba a su lado. Nolan sugirió que buscáramos en el parque por si alguno de los Pokémon desaparecidos hubiera venido aquí. Pikachu asintió en señal de comprensión. Ambos entraron al parque, humanos y Pokémon, mirando a su alrededor con asombro. Lo que encontraron al otro lado de las rejas no los decepcionó, y ambos pensaron que era una lástima haber venido con un propósito. Hubiera sido hermoso. Para detenerse a explorar. Sin embargo, tenían asuntos más importantes que atender, así que Ash los puso rápidamente en acción. Solo tenemos que encontrarlos, amigo, dijo Ash, siempre optimista, sonriendo a Pikachu. No debería ser muy difícil, ¿verdad? Pika. El pequeño chillido que dejó escapar Pikachu sonó algo preocupado. Era evidente que el Pokémon de tipo eléctrico tenía dudas que su compañero humano no parecía compartir. Oye, tranquilo, no hay por qué preocuparse. Rió el chico de pelo negro con buen humor, intentando calmar a su pequeño amigo amarillo. No podemos rendirnos. Los encontraremos. Mientras paseaban por uno de los numerosos senderos señalizados del parque, Ash y Pikachu no pudieron evitar fijarse en un pequeño campo de batalla improvisado. Dos jóvenes entrenadores lo estaban usando, con sus respectivos Rattata y Pidgey enfrascados en un feroz combate. ¡Guau, eso es increíble! Dijo el chico de pelo negro con tono muy impresionado mientras veía al Pidgey lanzar un ataque de ráfaga contra su oponente, solo para que el Rattata lo esquivara sin esfuerzo y contraatacara con un ataque rápido bien colocado. Ambos son realmente hábiles. Al ver que su amado compañero humano se estaba distrayendo, Pikachu ni siquiera se molestó en intentar no poner los ojos en blanco. Pika. El pequeño Pokémon de tipo eléctrico tiró de la pierna de los pantalones vaqueros de Ash con sus diminutas patas, consiguiendo desviar la atención del chico de la batalla y devolverlo al aquí y ahora. El chico de cabello negro azabache dejó escapar un suspiro de resignación. Tienes razón, Pikachu, admitió Ash, claramente decepcionado por tener que apartar la vista del combate que se desarrollaba ante ellos justo cuando empezaba a ponerse interesante. Necesitamos concentrarnos en nuestra misión. No podemos distraernos con batallas. Pikachu. Pikachu asintió con su pequeña cabeza peluda en señal de aprobación. Los dos reanudaron la marcha, escudriñando el parque abarrotado en busca de alguno de los 4 Pokémon desaparecidos de la guardería. Tras unos minutos sin encontrar ninguna pista prometedora, Ash frunció el ceño y se frotó la barbilla pensativo. Esto va a ser más difícil de lo que pensaba, admitió nervioso el chico de pelo negro, con los ojos rojizos bajos. Hay tanta gente y Pokémon por todas partes. Las orejas de Pikachu se inclinaron tristemente. Al ver la tristeza de la pequeña criatura amarilla, Ash forzó rápidamente una sonrisa para animar a su compañero. Los encontraremos, Pikachu. No podemos rendirnos, dijo Ash con renovado entusiasmo, haciendo todo lo posible por animar a Pikachu, que se encontraba desanimado. El señor Tanga y la señorita Reni cuentan con nosotros. Y ni hablar de los Pokémon desaparecidos. Pikachu no pudo evitar darle la razón a Ash, así que se obligó a animarse un poco. Mirando a su alrededor con renovada determinación, la pequeña criatura amarilla divisó algo que pronto hizo que sus orejas y cola se alzaran de emoción. Pikachu. Exclamó Pikachu con un jadeo emocionado, tirando de nuevo de los vaqueros de Ash y señalando con entusiasmo algo con una de sus pequeñas patas. Ash se giró hacia donde señalaba Pikachu, e inmediatamente sus ojos color avellana se iluminaron con un alegre alivio. A pocos metros de donde estaban, había un pequeño carrito de madera con un vendedor delante. Del carrito colgaban docenas de globos de helio de distintas formas, todos con la apariencia de varios Pokémon. Algunos los reconoció Ash, otros no. Pero no fueron los globos en sí lo que captó su atención. No.
Fue la pequeña figura familiar que extendía la mano con entusiasmo hacia los globos lo que tanto alegró a Ash y Pikachu. Es Cubone. Es uno de los Pokémon perdidos. Exclamó Ash con alegría, antes de recordar lo que la señorita Reeni les había contado sobre este pequeño y sonrió. La señorita Reeni dijo que le encantaban los globos. Eres un genio, Pikachu. Pika. Pikachu se sonrojó tímidamente, pero no pudo evitar pavonearse un poco ante los halagos. Ash y Pikachu acortaron rápidamente la distancia con Cubone, quien los miró al oírlos acercarse. Era evidente que el pequeño estaba algo nervioso, pues reaccionó por instinto. Con un potente lanzamiento, Cubone arrojó el hueso que tenía en la mano directo hacia Pikachu, quien chilló de sorpresa y lo esquivó rápidamente. Como un boomerang, el hueso regresó girando por el aire hacia su dueño, quien lo atrapó sin esfuerzo con su pequeña pata. Hueso. Cubone. Gruñó Cubone en un tono que claramente pretendía ser amenazante, pero que sonó bastante tierno, agitando su hueso en señal de advertencia. Tranquilo, Cubone. Estamos aquí para ayudarte, prometió Ash rápidamente antes de que estallara una pelea, arrodillándose para poder hablar con Cubone a su altura. Te llevaremos de vuelta con el señor Tanga y la señorita Reeni. Eso será agradable, ¿verdad? Cubone, aunque parecía feliz y aliviado ante la idea de ser llevado de vuelta con la amable pareja de ancianos que también lo habían cuidado, Cubone no pudo evitar mirar con nostalgia los globos que flotaban muy por encima de sus cabezas. Ash captó la expresión en el rostro del Pokémon solitario, y una pequeña sonrisa cómplice apareció en el suyo. Mira, si me dejas llevarte de vuelta a la guardería sin problemas, te compraré un globo, dijo amablemente el chico de pelo negro mientras se arrodillaba a la altura de Cubone y le extendía el meñique. Puedes elegir el que quieras. ¿Trato hecho? Cubone se iluminó por completo de pura euforía al comprender lo que Ash proponía. Hueso. Hueso. Cubone. Cubone asintió con la cabeza con tanto entusiasmo que su casco se le deslizó un poco y tuvo que ajustárselo rápidamente. Cubone. Radiante, Ash tomó con delicadeza al pequeño Pokémon de tipo tierra en brazos, antes de regresar al carrito y unirse a la corta fila. Tras esperar unos minutos, Ash, Pikachu y Cubone estaban al frente de la fila. Hola. Saludó el vendedor al grupo con un tono abiertamente alegre. ¿Qué globo les gustaría hoy? De acuerdo, Cubone, dijo Ash a la pequeña criatura que tenía en brazos, que prácticamente temblaba de la emoción. Es hora de elegir tu favorito. Por suerte, el proceso de selección no duró mucho. Con un simple vistazo a los globos disponibles, el Pokémon solitario tomó rápidamente su decisión final. Cubone. Exclamó Cubone, señalando con entusiasmo un globo naranja brillante con su hueso. Ash sonrió. Tenía la forma de un Charmander, el Pokémon inicial de tipo fuego de esta región. Buena elección, dijo amablemente la vendedora mientras desenredaba el globo seleccionado del resto del ramo. Aquí tiene. La vendedora le entregó con gusto el globo a Ash, quien a su vez le dio el cambio correcto. Muchas gracias, dijo cortésmente el chico de cabello negro, antes de alejarse de la fila mientras ataba con cuidado la cuerda del globo recién comprado a la pata de Cubone. No quería que el pequeño lo soltara por accidente. De acuerdo, Cubone. Todo listo, Ash sonrió cálidamente a la criatura sonriente que tenía en brazos. Cubone. Cubone estaba a punto de llorar de la felicidad. Agitó la cuerda, haciendo que el globo subiera y bajara, antes de acurrucarse cariñosamente contra Ash, expresando su gratitud. Ash le sonrió amablemente. De nada, Cubone. El chico de cabello negro sonrió, satisfecho de que todo estuviera saliendo bien considerando el caos habitual que parecía seguirlo. Ahora, volvamos a la guardería. Pero primero, el aspirante a maestro Pokémon acomodó con cuidado a Cubone para sostenerlo con un solo brazo. Luego, con la mano libre, Ash sacó la Pokéball de Butterfree de su cinturón y la lanzó al aire. ¡Libre! Gorjeó con curiosidad el Pokémon mariposa mientras se materializaba frente a Ash, batiendo suavemente sus alas para mantenerse suspendido a unos pocos pies del suelo. Butterfree, necesito que vayas a buscar a Nolan, Misty y Brock, ordenó el chico de pelo negro de inmediato, sin perder tiempo en preámbulos. Diles que encontramos a Cubone. Todavía hay algunos Pokémon perdidos por ahí. Free. Butterfree. El Pokémon de tipo bicho asintió, comprendiendo, antes de alzar el vuelo rápidamente. En segundos, era poco más que un punto en el horizonte. Bien, Ash asintió satisfecho antes de mirar a su querido compañero. Vamos, Pikachu. Pika. Pikachu asintió.
Junto a Cubone, Ash y Pikachu se dirigieron rápidamente hacia la salida más cercana del parque de Pueblo Naranja. Para su alivio, la zona este del pueblo no estaba muy lejos de la guardería Pokémon, así que el camino de regreso solo les llevó unos pocos minutos sin incidentes. Enseguida se encontraron frente al encantador edificio, y Ash, sin perder tiempo, abrió la puerta principal, ansioso por compartir la buena noticia con la amable pareja de ancianos que lo regentaban. Señor Tanga. Señorita Ren. Gritó Ash emocionado al cruzar el umbral, con una brillante sonrisa en el rostro. Buenas noticias. Encontré a Cubone. Está aquí mismo. Su buen humor prácticamente se evaporó al ver lo que le esperaba. No fue el desorden en el suelo lo que alertó a Ash de que algo andaba mal. Eso era de esperarse, después de todo, dados los escándalos anteriores de Riordan y Torino. No. Lo que prácticamente le heló la sangre al chico de cabello azabache fue la horrible, casi traumática, visión del señor Tanga y la señorita Ren atados a las sillas en las que estaban sentados. Ambos tenían mordazas introducidas a la fuerza en la boca y sus ojos estaban desorbitados por el miedo y el pánico. Ash se quedó boquiabierto, atónito e incrédulo. «Dios mío», gritó horrorizado el chico de pelo negro, con los ojos prácticamente saliéndose de las órbitas mientras intentaba asimilar la perturbadora escena que tenía delante, que... Al ver al joven que acababa de entrar, el señor Tanga gruñó con fuerza a través de la mordaza, forcejeando con urgencia contra sus ataduras. Miró a Ash directamente a los ojos mientras intentaba hablar. Pero fue inútil. Su voz estaba demasiado amortiguada por la tela que lo mantenía en silencio. Ash apenas podía entenderlo, pero las dos breves palabras que alcanzó a distinguir, le helaron la sangre, ceniza. «Corre. Ya es demasiado tarde. Mucho más que tarde». Uf. Con un estruendo ensordecedor que pareció resonar por todo el edificio, carne contra carne en una dolorosa colisión. Ash no pudo evitar gritar cuando una ola de agonía le estalló en la sien. Lágrimas de dolor brotaron de sus ojos mientras el chico de cabello azabache se tambaleaba hacia adelante, aturdido por el ataque sorpresa. Incapaz de protegerse del fuerte golpe, Ash soltó accidentalmente a Cubone al tropezar y casi se estrella contra el suelo. Las dos últimas cosas de las que Ash fue consciente mientras la oscuridad se cernía sobre su campo de visión fueron a Pikachu gritando su nombre alarmado, y una cola púrpura y amarilla familiar que se abalanzaba para golpearlo de nuevo, mientras estos inquietantes sucesos tenían lugar en la guardería Pokémon de Pueblo Naranja. El bosque en el límite occidental del pintoresco asentamiento era, por suerte, un remanso de paz. Misty, que acababa de llegar a su zona de búsqueda, la más lejana, caminaba con determinación por el frondoso bosque a las afueras de Pueblo Naranja. La luz del sol se filtraba entre las hojas, iluminando su expresión preocupada. «Cubone. Odish», gritó la especialista en Pokémon de tipo agua, su voz resonando en el hermoso y silencioso paisaje como una sirena de niebla. «Machop. Toduo. ¿Dónde estáis?» La niña hizo una pausa, aguzando el oído en busca de alguna respuesta. Tras unos breves segundos, un suave suspiro de decepción escapó de los labios de Misty. Los únicos sonidos que podía oír eran el trino de algunos Pidgey salvajes y el susurro de las hojas. «¿A dónde habrán ido?», murmuró Misty entre dientes. Negando con la cabeza, frustrada, la chica pelirroja reanudó la marcha. Sus pasos resonaban al crujir sobre las ramitas y hojas caídas que cubrían el suelo del bosque. Apenas llevaba unos minutos caminando cuando, por fin, sucedió algo importante. Tal como Misty había previsto, un Pokémon se presentó ante ella. El único problema era que no se trataba de uno de los Pokémon que buscaba. De repente, justo delante de la cara de Misty, hubo un destello de alas y un zumbido feroz. Un Beedrill. De entre los cientos de Pokémon que habitaban este planeta, tenía que ser un Beedrill el que apareciera frente a la chica. Misty soltó un grito ahogado, sobresaltada cuando la criatura amarilla y negra surgió de repente entre el follaje, con su aguijón brillando a la luz del sol. ¡Ah! El largo y desgarrador grito de terror que le subió por la garganta a Misty fue suficiente para despertar a los muertos. ¡Bee! Para creciente horror de la especialista en Pokémon de tipo agua, el Beedrill zumbaba agresivamente, mostrando un interés particular en ella. ¿Qué le pasaba con los Pokémon de tipo bicho? Por suerte, sus pies parecieron procesar el peligro más rápido que su cerebro, pues sin pensarlo dos veces, Misty se dio la vuelta y echó a correr. La chica corrió tan rápido como sus piernas se lo permitieron, abriéndose paso a través de la densa maleza, mientras el Beedrill la perseguía de cerca. «¡No! Por favor. Vete», gritó Misty mientras corría, pero fue inútil.
Sus súplicas cayeron en oídos sordos, y el Beedrill continuó persiguiéndola sin descanso. Misty sabía que no podría escapar para siempre, así que, pensando rápido, se quitó la mochila y empezó a rebuscar en su interior. En cuestión de segundos, sacó una Pokéball. Starmie, te necesito. Misty lanzó la Pokéball al aire, liberando al Pokémon morado con forma de estrella. En un destello de luz carmesí, Starmie apareció a su lado. Estrella. Exclamó la misteriosa criatura al materializarse por completo. Sintiéndose algo mejor al saber que no estaba completamente sola en aquella peligrosa situación, Misty rápidamente se puso en modo entrenadora. Sin dudarlo un instante, giró sobre sus talones y señaló con el dedo al Beedrill que se lanzaba en picado hacia ellas con agresividad. Starmie, usa la pistola de agua. Ordenó ansiosamente la chica pelirroja. Mie. Starmie. Starmie no perdió ni un segundo, no cuando su amado compañero estaba en peligro. Flotando en el aire con esa forma misteriosa que parecía poseer, el Pokémon púrpura con forma de estrella comenzó rápidamente a lanzar potentes chorros de agua desde cada una de sus puntas. ¡Bee! El Beedrill salvaje fue alcanzado de lleno por el potente ataque pistola de agua de Starmie, y al Pokémon abeja venenosa le resultó muy desagradable, ya que sus alas quedaron empapadas en cuestión de segundos. Evidentemente, al decidir que Misty y Starmie no valían la pena, la criatura amarilla y negra, zumbando, giró rápidamente en el aire y huyó. En cuestión de segundos, Beedrill desapareció entre el follaje del bosque y se perdió de vista por completo. Misty suspiró aliviada. El encuentro con el Pokémon salvaje de tipo bicho había sido breve, pero aún así se sentía muy aliviada de que hubiera terminado. Gracias, Starmie. Exclamó la chica pelirroja radiante de alegría mientras se volvía hacia su amada compañera y la abrazaba agradecida. Me salvaste. Estrella. Brilló intensamente la joya que constituía el núcleo del Pokémon misterioso, la única señal de la propia felicidad de la criatura. Pero me temo que no tenemos tiempo para descansar, continuó Misty mientras su sonrisa se desvanecía ligeramente, recordando de repente el motivo por el que estaba sola en ese bosque. Tengo que volver a buscar a esos Pokémon desaparecidos. Starmie, creo que será mejor que te quedes fuera por ahora. Ya sabes, por si acaso hay algún Pokémon más agresivo merodeando por ahí, Mie. Starmie movió todo su cuerpo de una manera que Misty solo pudo interpretar como que no le importaba este arreglo. Una suave sonrisa iluminó el rostro de la especialista en Pokémon de tipo agua al ver la lealtad y fidelidad de su compañero, y poco después ambos retomaron su camino adentrándose en el bosque. Misty se mantuvo alerta, buscando cualquier rastro de los Pokémon desaparecidos de la guardería, aunque esta vez decidió no llamarlos por su nombre, por si acaso el sonido de su voz atraía la atención de las temibles criaturas que habitaban aquel bosque. Sorber. 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 Misty se detuvo en seco al oír un sonido particularmente extraño. A su lado, Starmie también se detuvo, lista para defender a la chica pelirroja si fuera necesario. Ambas observaron su entorno, escudriñando la espesa maleza y los frondosos árboles con la esperanza de identificar el origen del extraño ruido que llenaba el claro del bosque a su alrededor. ¿Qué es ese ruido?, murmuró Misty nerviosamente entre dientes. Estrella. Starmie. La joya que formaba el núcleo principal del cuerpo del Pokémon misterioso comenzó a brillar con entusiasmo, y cuando Misty miró a Starmie, vio que estaba usando uno de sus muchos apéndices para señalar algo con avidez. Al girarse en la dirección que le indicaba su amado compañero, el rostro de Misty no tardó en iluminarse con un profundo alivio. No se había dado cuenta hasta ahora, pero la persecución de ese Beedrill había llevado a Misty, sin querer, a descubrir un pequeño estanque, un abrevadero en miniatura, por así decirlo. Normalmente, no se sentiría especialmente agradecida por algo así, pero en este caso, Misty estaba dispuesta a hacer una excepción. Es más, si no le tuvieran tanto miedo a los Pokémon de tipo bicho, quizás se habría animado a ir a buscarlo y darle las gracias a la pobre criatura. ¿Y qué pudo haber provocado una reacción tan extraña en la niña? Pues bien, la respuesta era sumamente simple. Extraño. De pie a la orilla del pequeño estanque, bebiendo a grandes tragos el agua del manantial, estaba nada menos que Oddish, uno de los Pokémon perdidos que Misty buscaba. Su cuerpo azul y bulboso brillaba bajo el sol, y sus hojas susurraban con la brisa. Misty no pudo evitar que su rostro se iluminara de emoción y que sus labios se curvaran en una amplia sonrisa. Oddish. Exclamó alegremente la chica pelirroja, con un alivio casi palpable en su tono y expresión. Aquí estás. Menos mal que estás a salvo. Plato. Raro. Oddish.
Odish chilló alarmada al ser interrumpida mientras disfrutaba de su refrescante bebida. La pequeña Pokémon de tipo planta / veneno posó su mirada en Misty y Starmie al percatarse de su presencia por primera vez. Sus ojos rubí se entrecerraron un instante, llenos de desconfianza. Entonces, Odish se dio la vuelta y echó a correr. Ni hablar. Espetó Misty, cambiando de tema tan rápido que fue un milagro que no sufriera un latigazo cervical. Sin ganas de que esta pequeña escapista la mareara, la chica pelirroja se giró rápidamente hacia su querida compañera, con una expresión de absoluta determinación en el rostro. Starmie. Detén a Odish con tu pistola de agua. Como era de esperar, Starmie obedeció la orden de inmediato, interponiéndose entre Misty y el ataque de Odish para protegerla. Desde lo más alto, el Pokémon misterioso lanzó un potente chorro de agua contra el Odish en retirada, ralentizándolo. Radiante, Misty aprovechó la oportunidad. Rápido, Starmie, mientras está en el suelo. Gritó Misty al ver al Pokémon hierba resbalar en un charco de barro y caerse. Usa tu placaje. Starmie. Como la estrella ninja, Starmie through the air at a speed that was almost incomprehensible. Before Odish could even blink let alone think about dodging, the mysterious Pokémon slammed into air at full force. The impact was enough to send the grass and poison type Pokémon sailing through the air, before she crashed to the ground with a sickening crunch. ¡Qué raro!, gimió Odish mientras se incorporaba con cuidado. Sacudiendo los últimos vestigios de dolor, el Pokémon hierba fulminó con la mirada a sus atacantes, y las hojas de su cabeza crujieron ominosamente. Misty palideció al comprender lo que eso significaba. «Oh, oh. Odish, ¿vas a usar tus esporas?», exclamó la joven, con preocupación reflejada en su tono y expresión. Segundos después, Odish demostró que tenía razón. «Odish». Con un sonido que sonaba inquietantemente parecido a un grito de guerra, las hojas en la cima de la cabeza de Odish comenzaron a crujir violentamente. Ante los ojos horrorizados de Misty, centelleantes motas de esporas de un profundo color violeta comenzaron a polinizar al Pokémon hierba, y la nube se elevó por el aire hacia donde estaban Misty y Starmie. ¡Cuidado! No lo respires, advirtió Misty a su amado compañero mientras se apresuraba a cubrirse la nariz y la boca, consciente de los peligros de inhalar las esporas tóxicas. Starmie. Starmie retrocedió instintivamente mientras la nube de polvo púrpura seguía saliendo a borbotones de la cabeza de Odish. Rápido, Starmie. Usa tu ataque psíquico, exclamó Misty rápidamente, ideando una solución para sacarlos de ese aprieto. Sabía que los movimientos de tipo psíquico eran especialmente efectivos contra Pokémon de tipo veneno como Odish. Derrótala. Mie. Una vez más, la joya que formaba el núcleo del cuerpo del Pokémon misterioso se iluminó con un etéreo arco iris de luz. Un aura azul y misteriosa envolvió todo el cuerpo de Starmie, e instantes después, el mismo tono extraño rodeó también el cuerpo de Odish. «Plato», chilló Odish alarmada cuando su cuerpo se paralizó de repente contra su voluntad. Intentó forcejear contra la extraña energía que la mantenía inmóvil, pero el Pokémon hierba estaba indefenso mientras era levitado gradualmente en el aire. Otra oleada de dolor recorrió el cuerpo del pequeño Pokémon, y Odish no pudo evitar gritar de pura agonía al recibir de lleno el ataque psíquico de Starmie. Extraño. Con un último gemido de dolor inimaginable, Odish se desplomó en el suelo, inconsciente antes incluso de tocar el suelo del bosque. Desde donde estaban, al otro lado del claro, Misty y Starmie suspiraron aliviadas. «Buen trabajo, Starmie», exclamó orgullosa la chica pelirroja, inclinándose y acariciando con cariño uno de los numerosos puntos de Starmie. Eso debería facilitarle el regreso a la guardería. «Starmie», exclamó el Pokémon misterioso con modestia, agradecido por los elogios de su compañero humano. Misty dedicó una última sonrisa a su fiel Pokémon de tipo agua antes de volver rápidamente a centrarse en lo que tenía entre manos. Sacando la Pokéball que le había pedido prestada a Ash por insistencia de Nolan, Misty liberó rápidamente al Pidgeotto de Ash en un brillante destello de luz. ¿Geotto? Al salir de su Pokéball, Pidgeotto pareció confundida. Miró a su alrededor en el claro del bosque, buscando a su humano favorito. Al no encontrar rastro del chico de cabello azabache, Pidgeotto volvió rápidamente su atención a Misty, ladeando la cabeza con gesto interrogante. Pidgeotto. Ash, préstame tu ayuda para que podamos comunicarnos rápidamente, explicó rápidamente el especialista en Pokémon de tipo agua. Por favor. Necesito que vayas a buscar a los demás en Pueblo Naranja y les digas que encontré uno de los Pokémon que todos estamos buscando.
El Pokémon pájaro no entendía nada de la situación, pero por suerte confiaba lo suficiente en Misty como para saber que la chica decía la verdad sobre el hecho de que el entrenador de Pidgeotto se la hubiera prestado voluntariamente. Así pues, Pidgeotto graznó en señal de aprobación y rápidamente alzó el vuelo hacia Pueblo Naranja. En poco tiempo, se convirtió en un punto en el horizonte. Radiante al ver lo bien que estaba saliendo todo, Misty despidió a Pidgeotto con la mano antes de volver a centrar su atención en sus propios Pokémon. Vamos, Starmie, sonrió la chica pelirroja, arrodillándose y tomando con cuidado a la inconsciente Oddish en brazos, procurando no despertarla. Volvamos también a Orangetown. Starmie. El misterioso Pokémon movió todo su cuerpo de una manera que solo podía interpretarse como una afirmación. Dejando atrás la incertidumbre pero también la belleza del bosque, Misty y Starmie emprendieron el camino de regreso al encantador pueblecito donde todo había comenzado. Por suerte, el resto del recorrido por el bosque fue mucho menos accidentado que el resto del día de Misty hasta entonces, y pronto, ella y Starmie avanzaban a paso ligero por las calles de Orangetown. Sin darse cuenta, se encontraron frente a la guardería del señor Tanga y la señorita Reeni. Sin perder tiempo, Misty se acercó a la puerta principal y la abrió de golpe. «Hola a todos. He vuelto», exclamó alegremente la chica pelirroja, con Starmie aún a su lado y el inconsciente Oddish tendido boca abajo en sus brazos. «¿Y sabéis qué? He encontrado a Oddish». Fue solo cuando la última sílaba salió de sus labios que Misty comprendió la escena que tenía delante, y su júbilo se vio rápidamente interrumpido por un breve jadeo de sorpresa. «¿Qué demonios?». Los ojos vermellones de Misty estaban a punto de salírsele de las órbitas, tan sorprendida estaba por la escena que la recibió en la recepción de la guardería. En dos de los sillones de aspecto mullido, estaban la dulce pareja de ancianos que regentaban aquel encantador lugar, el señor Tanga y la señorita Reeni, con los ojos desorbitados por el pánico y la alarma. Sin embargo, para la joven Misty, aún más perturbador que aquella escena era el hecho de que uno de sus mejores amigos se encontraba en un estado muy similar. Ash, retorciéndose desesperadamente en el suelo, estaba atado con cuerdas como los demás, con una mordaza firmemente metida en la boca. A un lado, Misty vio que Pikachu había sido metido en lo que parecía ser una jaula antielectricidad junto con Cubone. A Misty se le partió el corazón al ver las lágrimas petrificadas que caían sobre el casco de calavera del Pokémon solitario. El pequeño estaba claramente fuera de sí de miedo. Todo aquello era extremadamente perturbador y, por supuesto, Misty no pudo evitar estremecerse mientras una fría sensación de pavor le recorría la columna vertebral. «Ash», gritó Misty preocupada, entrando corriendo en la habitación sin pensarlo y casi arrodillándose junto a su amigo capturado. Con dedos torpes, le quitó rápidamente la mordaza de la boca a Ash, con la preocupación reflejada en su rostro. «¿Qué ha pasado? Misty», gritó Ash en cuanto pudo hablar de nuevo, intentando advertir a su amigo antes de que fuera demasiado tarde. «Cuidado detrás de ti». La advertencia llegó un segundo demasiado tarde. Siguiendo el consejo urgente de una de sus mejores amigas, Misty se giró para ver qué había detrás de ella que tenía a Ash, el chico generalmente valiente y seguro de sí mismo, tan preocupado. Sin embargo, antes de que pudiera girar la cabeza por completo, una nube de humo pútrido la envolvió, junto con Starmie y el aún inconsciente Oddish. Con un grito de sorpresa, Misty empezó a ahogarse, tosiendo y jadeando mientras el hedor a carne podrida prácticamente se le metía por la garganta. Incapaz de respirar, Misty gimió débilmente al sentir que se le nublaba la vista. Luchando con todas sus fuerzas, Misty intentó salir tambaleándose de la densa nube de humo, pero fue inútil. Estaba demasiado mareada, la habitación giraba cada vez más rápido a su alrededor, todo sucedía tan rápido, y Misty apenas alcanzó a ver algo redondo y morado antes de que la golpeara de lleno en la cara con una fuerza increíble. Con un último y débil gemido, los ojos de Misty se pusieron en blanco y se desplomó al suelo. Perdió el conocimiento antes de caer al suelo. En la región más septentrional del pintoresco pueblo de Orangetown, Brock paseaba tranquilamente por un bullicioso mercado, ajeno al peligro que corrían dos de sus tres amigos humanos, mientras que el tercero afrontaba sus propios problemas. El ambiente era completamente distinto con el aspirante a criador Pokémon, quien, con una gran sonrisa, se abría paso entre los compradores que corrían de puesto en puesto, mientras Brock luchaba por resistir la tentación de hacer lo mismo. No era para menos, pues, que el aspirante a criador Pokémon quisiera unirse a la diversión de las compras.
El mercado de Ciudad Naranja, bastante pequeño en comparación con otros mercados que se celebran en la región de Kanto, parecía tener un poco de todo. El aire vibraba con la energía de 1000 alas diminutas. Una cacofonía de trinos, graznidos y algún que otro rugido llenaba el pintoresco mercadillo. No era un mercado cualquiera. Era un paraíso para aspirantes a entrenadores y criadores Pokémon, un caleidoscopio de colores, aromas y 1000 cosas que podían ayudar a un entrenador a criar al Pokémon compañero perfecto. Brock, con las mejillas sonrojadas por la emoción, se abría paso entre la multitud. Sus ojos brillaban, absorbiendo las vistas y los aromas. A su derecha, un puesto rebosaba de bayas. Jugosas y carnosas bayas Oran, energizantes bayas Citrus e incluso las raras y brillantes bayas Loom. El aroma de comida Pokémon recién preparada emanaba de un puesto cercano, mientras que otro exhibía una variedad de Pokéballs meticulosamente elaboradas, desde las básicas hasta las poderosísimas Ultraballs. ¿Necesitas una nueva Pokéflauta? Tronó una voz ronca, captando la atención de Brock por un momento. Tengo la mejor de la ciudad. Garantizado que calmará incluso al Growlithe más feroz. Brock no pudo evitar resoplar ante esa ironía en particular, dado lo que le había sucedido al pobre Nolan ese mismo día. El fornido vendedor, cuya barba parecía un nido enmarañado, exhibía sus mercancías con orgullo. Cerca de allí, una anciana frágil, con los ojos brillantes de sabiduría, vendía Pokémarionetas hechas a mano, cada una intrincadamente elaborada para representar un Pokémon diferente. Una que tenía la forma de un Onix llamó la atención de Brock, y no pudo evitar sonreír al pensar en su querido compañero. Siguió mirando a su alrededor, disfrutando del ambiente vibrante, el dulce aroma de los pasteles recién horneados y las risas de los niños mientras jugaban con sus Pokémon. En verdad, el mercado de Pueblo Naranja era un hermoso refugio para aspirantes a criadores, entrenadores y entusiastas por igual, un lugar donde florecían los sueños, se forjaban amistades y los lazos entre humanos y Pokémon se fortalecían. Era un lugar donde, como Brock, cualquiera podía encontrar el ingrediente perfecto para nutrir su propia aventura única. Lamentablemente, Brock no estaba allí para participar en nada de eso. Lo habían enviado allí en una misión, y por eso, con gran pesar, el aspirante a criador de Pokémon tuvo que apartar su atención de los bulliciosos puestos del mercado y volver a centrarla en el asunto que tenía entre manos. ¿Dónde podrían estar? Murmuró Brock para sí mismo, mirando a su alrededor en la zona abarrotada con la esperanza de divisar a uno de los 4 Pokémon desaparecidos que buscaba. Sé que esos pequeños no pueden haberse alejado demasiado. Pasó junto a otro animado puesto del mercado, ofreciendo una variedad de herramientas para criar Pokémon. Sus ojos se abrieron con asombro, tentado momentáneamente una vez más por los brillantes artículos expuestos. Tal vez ir de compras no estaría mal, se susurró a sí mismo el aspirante a criador Pokémon, incapaz de resistir la tentación. Me vendría bien un nuevo. De repente, antes de que el pobre Brock tuviera la oportunidad de terminar su pensamiento, una voz claramente femenina atravesó la agradable atmósfera del mercado como un cuchillo atraviesa la mantequilla. Su grito estaba lleno de una mezcla de exasperación y pánico. Al percibir el peligro, Brock, a regañadientes, apartó la vista del puesto del mercado que le había llamado la atención y caminó a grandes zancadas calle arriba, en dirección a los gritos de angustia. En cuestión de segundos, el aspirante a criador Pokémon encontró el origen del alboroto. Oye, ¿puedes parar ya?, gritaba enfadada una hermosa joven que vestía una sencilla blusa naranja sobre unos vaqueros negros, mirando algo que estaba más allá del campo de visión de Brock. Estás arruinando todo mi inventario. Las mejillas de Brock se enrojecieron intensamente al posar la mirada en la deslumbrante mujer. Ni siquiera la expresión de furia y frustración en su rostro lograba restarle belleza, y el adolescente quedó inmediatamente prendado. Vaya, qué giro inesperado. Parece que me he topado con una hermosa damisela en apuros. El aspirante a criador de Pokémon desplegó todo su encanto mientras se acercaba con aire despreocupado a la bella mujer, deteniéndose al otro lado de la mesa. Quizás me permitiría el honor de ser su caballero de brillante armadura. La mujer se giró para fulminar con la mirada a Brock, y un claro disgusto se reflejó en sus bellos rasgos. Oh, por favor. La hermosa mujer puso los ojos en blanco con desdén, aplastando sin esfuerzo las esperanzas del pobre Brock en apenas un nanosegundo. Mira, chico, me siento halagada, pero ahora mismo tengo cosas más importantes de las que preocuparme que un adolescente enamorado. La mujer señaló con vehemencia algo a un lado. Curioso, Brock no pudo evitar mirar en la dirección que ella indicaba, y al hacerlo, su rostro se iluminó de inmediato con renovado entusiasmo.
Porque aquella mujer que estaba allí mismo frente a él, realizando con toda naturalidad un impresionante ejercicio de levantamiento de pesas utilizando una de las mesas de la mujer como una barra improvisada, no era otra cosa que aquello que Brock había venido a buscar a ese mercado. Machop. Había logrado encontrar al Machop desaparecido. Brock, momentáneamente desanimado por el frío rechazo de la mujer, la miró, luego a Machop y finalmente de nuevo a ella. Sonrió con suficiencia al comprender algo. ¿Sabes qué? Creo que puedo ayudarte con eso más importante. Brock intentó una vez más seducir a la bella joven, quien simplemente se burló y pareció muy incrédula. Entonces tal vez podamos volver a hablar de cómo te sentías halagada por mí. La mujer no parecía divertida. Sin dejarse desanimar por el mal humor de la bella mujer, Brock se acercó con cautela a Machop, que seguía flexionando sus músculos mientras subía y bajaba la mesa del puesto de la mujer con un ritmo impresionante, y le dedicó al Pokémon Superpoder una sonrisa encantadora. Hola, Machop. Saludó Brock alegremente a la pequeña criatura humanoide gris, lo que provocó que Machop interrumpiera su entrenamiento y le echara un vistazo al aspirante a criador Pokémon. Me alegra verte bien, pero de verdad necesitas volver a la guardería conmigo ahora mismo. El señor Tanga y la señorita Reni están muy preocupados por ti. ¿Cortar? Una expresión pensativa transformó los rasgos casi reptilianos del rostro de Machop, momentáneamente distraído de su rutina de ejercicios por las palabras de Brock. Miró a Brock, luego volvió a la mesa que usaba como pesa improvisada, con clara incertidumbre. Vamos, campeón, continuó Brock con una sonrisa relajada, sabiendo que hablar con Machop en lugar de retarlo a una batalla era la mejor opción en esta situación, especialmente considerando lo concurrido que estaba el mercado y lo fácil que podría convertirse en un desastre si estallaba una pelea en el centro. Sabes que el señor Tanga y la señorita Reni pueden ayudarte a ser aún más fuerte. Tienen el mejor programa de entrenamiento de toda Orange Town. Ni siquiera era una mentira o una exageración, lo cual, afortunadamente, pareció funcionar. Machop. Machop, finalmente convencido por las encantadoras palabras de Brock, asintió con la cabeza y dejó la pesada mesa cargada de mercancía. Menos mal. Se susurró a sí misma la mujer que atendía el puesto, secándose el sudor de la frente con alivio. Brock, radiante de triunfo, rodeó con un brazo los hombros de Machop, quien, sorprendentemente, pareció disfrutar del gesto en lugar de irritarse. Esto, en sí mismo, era bastante inusual, ya que los Pokémon de tipo lucha no suelen ser muy afectuosos físicamente. ¡Genial! El señor Tanga y la señorita Reni estarán tan aliviados de verte de nuevo, Machop. Anunció Brock alegremente, antes de volverse hacia la mujer que atendía el puesto del mercado y sonreírle radiante. Gracias por la ayuda, señorita. Seguro que volveré a visitar su puesto, una vez que haya resuelto esta situación. Luego le guiñó un ojo coquetamente a la bella mujer, quien resopló y puso los ojos en blanco. No ocultaba que se alegraba de verlos a ambos marcharse. Sin inmutarse por la fría respuesta que acababa de recibir, Brock se alejó del puesto de la mujer y comenzó a guiar suavemente a Machop entre los demás. Tuvo cuidado de asegurarse de que el Pokémon superpoderoso no intentara la misma táctica con ningún otro vendedor. Afortunadamente, no hubo más incidentes y poco después Brock y Machop aparecieron al otro extremo del mercado. Uno menos, faltan 3. Pensó Brock con una sonrisa, sin saber que sus amigos también habían tenido éxito hasta ese momento, ya que aún no había recibido a ninguno de sus Pokémon mensajeros. Con ese pensamiento, Brock sacó rápidamente una Pokéball de su cinturón y la lanzó al aire. En una nube de luz carmesí, el fiel Zubat del aspirante a criador Pokémon se materializó. El Pokémon murciélago siseó y gruñó al ser liberado, visiblemente disgustado por la sensación de los brillantes rayos del sol sobre su pequeño y frágil cuerpo. Zubat. Saludó Brock a su fiel amiguito, completamente ajeno a la incomodidad que sentía el Pokémon de tipo veneno. Ve a buscar a los demás y diles que he encontrado a uno de los Pokémon perdidos. Dile que volvemos a la guardería. Zubat. Zubat chilló y parloteó, y claramente ansioso por cumplir su última misión para poder regresar a la seguridad de su Pokéball lejos de los dañinos rayos del sol, el Pokémon murciélago rápidamente voló, desapareciendo entre la bulliciosa multitud. Listo. Ahora todos sabrán que estás a salvo, dijo Brock sonriendo al Pokémon de tipo lucha que estaba a su lado, quien gruñó y asintió. Pero vamos, Machop. Es hora de que te llevemos de vuelta a la guardería. Machop asintió con la cabeza en señal de aprobación.
Por suerte para Brock y su nuevo amigo, el camino de vuelta desde el mercado hasta la guardería Pokémon de Pueblo Naranja fue tranquilo y corto. Tras un viaje de regreso maravillosamente tranquilo, que, para ser sinceros, fue muy pleasant change of pace considering everything else that had happened to the traveling quartet today, it wasn't long before Brock was standing on the pavement outside of Mr. Tanga and Miss Rainy's place to work, Machop still waiting patiently by his side. Ninguno de los dos tenía la menor sospecha de que algo pudiera estar mal. Hola, señor Tanga. Señorita Rainy. Soy yo, Brock. Encontré a uno de nuestros pequeños fugitivos traviesos. Gritó el aspirante a criador de Pokémon a modo de saludo mientras empujaba descuidadamente la puerta principal de la guardería Pokémon y entraba, con Machop siguiéndolo despreocupadamente. Él esperaba ser recibido por los rostros aliviados del señor Tanga y la señorita Rainy. Lo que Brock encontró en cambio fue una visión de lo más alarmante. Para horror y sorpresa del aspirante a criador Pokémon, el señor Tanga y la señorita Rainy estaban atados y amordazados a dos sillones de la habitación, intentando débilmente liberarse de las cuerdas. Por si fuera poco, el rostro de Brock palideció de horror al ver a dos de sus mejores amigos, Ash y Misty, en la misma situación. Ambos yacían en el suelo, atados de brazos a la espalda y con mordazas en la boca para impedirles pedir ayuda. A un lado, Brock notó que el Pikachu de Ash y el Cubone, que había desaparecido, estaban encerrados en una jaula, mientras que el Starmie de Misty y el Oddish fugitivo estaban atrapados en otra. Naturalmente, fue una visión muy perturbadora, y dejó al joven aspirante a criador de Pokémon con náuseas. Ash. Misty. Exclamó Brock desconcertado, dando un paso vacilante e inseguro hacia adelante. ¿Qué está pasando aquí? Los dos jóvenes entrenadores Pokémon miraron a su amigo con los ojos muy abiertos. Sin embargo, en lugar del alivio que esperaba, Brock notó que lo que predominaba en los ojos vidriosos de sus amigos era puro pánico. Un escalofrío de pavor recorrió la espalda de Brock al comprender lo que aquello significaba. Significaba que aquello que les había hecho esto a sus amigos, seguía allí, en la habitación con ellos, esperando para hacérselo a él. Brock tragó saliva con dificultad cuando la espantosa y sorprendente comprensión lo golpeó como un mazazo. Antes de que el adolescente pudiera reaccionar, una pequeña criatura peluda descendió con gracia del techo, aterrizando con un golpe seco sobre la cabeza de Brock. El aspirante a criador Pokémon gritó alarmado y comenzó a sacudir la cabeza, intentando quitarse de encima la masa peluda que había aterrizado allí. Aunque no sirvió de nada. Antes de que el niño se diera cuenta de lo que le sucedía, la pequeña criatura blanca y esponjosa comenzó a patearlo repetidamente, golpeándolo una y otra vez en la cara con una larga pata felina. Gimiendo de dolor ante el ataque, francamente brutal e implacable, Brock cayó de rodillas. Una última patada, la única que le bastó, y antes de que Brock pudiera reaccionar, sus ojos se pusieron en blanco mientras se desplomaba al suelo. Una risa familiar con voz nasal llenó los oídos del aspirante a criador Pokémon, entonces la oscuridad lo consumió.